tardes, excelente martes. Empezamos con MB Noticias, la nueva era de la información. Acompáñenme a ver la información más relevante para este día. Hombre de 69 años es acusado de abuso sexual a su propia hija de 6 años. Empresarios exigen reapertura de antros y bares. Más de 100,000 personas dependen de eso, afirman. Falsos los contagios de lepra en Puebla. No hay ninguno registrado este año. Madre de 16 años mata a su bebé con veneno. Dijo no tener dinero para alimentarlo. Esta niña con unos golpes aflojaba, exclamó profesor de química de la UNAM. Vamos con la primera nota, información bastante sensible. Un sujeto de 69 años violó a su hija de apenas 6 años. Desde el 2019 ocurría este tipo de acciones. Sometía a la niña, a su propia hija, increíble. Y realmente a veces no sabes dónde corren más peligro los menores, si dentro o fuera de su casa. Inadmisible que este tipo de cosas sigan pasando. Las autoridades deberían ya emplear otro tipo de castigo para este tipo de animales, con perdón de los animales. No es posible que sigan sucediendo este tipo de actos dentro de lo que se supone debe ser el núcleo familiar. Vamos a ver la información. Hombre de 69 años es acusado de abuso sexual a su propia hija de 6 años. Un sujeto de 69 años, acusado de ultrajar a su hija de 6 años, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual y violación equiparada. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer lo anterior y agregó que al sujeto identificado como Gerardo Miguel N. le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Fue el agente del Ministerio Público quien tomó conocimiento que la víctima de 6 años habría sido atacada de forma sexual en repetidas ocasiones por su padre desde abril de 2019 en su casa de la colonia Constitución Mexicana ubicada en Puebla. Con datos probatorios aportados en audiencia, la Fiscalía de Puebla logró que el juez de control dictara vinculación a proceso en contra de Gerardo N. y determinara su prisión preventiva. Lamentable, afortunadamente, pues el tipo está en proceso legal para recibir sentencia. Sin embargo, no creo que haya sentencia que alcance a reparar el daño que ya provocó a esta pequeñita. Y en otros temas, empresarios poblanos exigen al gobierno del estado la reapertura de bares, antros, entre otros centros nocturnos que se dedican a la venta de alcohol durante las noches, ya que manifiestan más de 100,000 personas dependen directamente de estos empleos, de los cuales 60,000 han tenido que ser despedidos al no haber ingresos, y además solicitan que todos los impuestos generados durante el 2020 sean condonados, ya que fueron de los primeros establecimientos en cerrar y de los últimos en abrir, ya que todavía no hay postura. Ante esto, el gobernador del estado dice que no hay reapertura, ya que las condiciones sanitarias aún no lo permiten. Vamos a ver la nota. Empresarios exigen reapertura de antros y bares. Más de 100,000 personas dependen de eso, afirman. La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna pidió al gobierno del estado de Puebla autorice la reapertura de antros, salones de fiesta, bares, clubs, discotecas y cabarets. Germán Méndez, representante legal, expuso en conferencia de prensa que este sector emplea a más de 100,000 personas, pero por la pandemia de COVID-19 se han perdido 60,000 de estos puestos de trabajo, por lo cual también pidieron a las autoridades la condonación al 100% de los refrendos correspondientes al año 2020, ya que al ser de los primeros en cerrar y los últimos en abrir, la economía de los negocios está lesionada. La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna cuenta con 200 empresas afiliadas, de las cuales el representante legal sostuvo que todas están en riesgo de cerrar definitivamente si no se autoriza su pronto regreso. Después de la conferencia, trabajadores de antros, bares y cabarets realizaron una protesta por las calles de la ciudad de Puebla hasta llegar a las inmediaciones de Casa Aguayo. Nosotros, como empresarios, garantizamos trabajar en conjunto con las autoridades municipales, estatales y federales a fin de garantizar que cumplamos con todo lo que por ley nos solicita. Es por eso que hacemos el llamado a todo el gobierno estatal, a nuestro gobernador, para que se una a nuestra causa, para que apoye nuestra causa.
Y en temas de salud, también ayer circuló que en Puebla hay casos de lepra y que podría haber un posible brote y un contagio masivo de esta enfermedad bastante dolorosa y contagiosa. Sin embargo, el secretario de Salud desmintió tal información y dijo que en Puebla no hay ni un solo caso registrado de lepra, al menos en lo que va del 2020. Vamos a ver la información. Falsos los contagios de lepra en Puebla. No hay ninguno registrado este año. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que en Puebla se han reportado desde 2015 un total de 9 casos de pacientes con lepra, aunque en este 2020 no se ha detectado ningún poblano con este padecimiento. El titular de la SSA explicó que la lepra es una enfermedad transmitible por un contacto muy estrecho. Sin embargo, este no es un problema de salud pública, al menos en la capital poblana, como se ha alertado en el país. Martínez García detalló que esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, que provoca lesiones en los nervios, cuyo tratamiento dura más de un año, por lo cual mantienen en seguimiento a los pacientes que han dado positivo a esta enfermedad. Es importante corroborar las fuentes de donde compartimos la información, porque hubo medios de comunicación que lamentablemente dieron por hecho que en Puebla sí había casos de lepra, y pues esto genera una cadena de desinformación y a la vez de pánico, y todavía no salimos del COVID-19 y ya estamos entrando en otra enfermedad, lo que causa pues estragos en la ciudadanía, en la población. Por eso siempre es bueno verificar las fuentes de información, de dónde es que compartimos las notas. Y en temas también lamentables, madre de 16 años, una adolescente, mata a su bebé envenenándolo, a un niño de 1 año 3 meses de edad, porque aparentemente no tenía para alimentarlo. Regresamos al tema de pues, la planificación familiar, el tema del aborto inclusive, el tema que en la sociedad hace tanto escándalo. Sin embargo, bueno, un niño ya fue asesinado por su propia madre, una menor de 16 años, la cual no tiene justificación de lo que hizo. Sin embargo, es una persona que todavía no es adulta, que intelectualmente todavía no está desarrollada, profesionalmente muchísimo menos, y eso conlleva que su economía pues no tenga para alimentar a su propio hijo. Lamentable la situación que estamos viviendo en México en materia social, económica. No podemos echarle la culpa al presidente López Obrador de este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, pues creo que sí habría que implementar sistemas y otro tipo de acciones para evitar que estas cosas sucedan, como el tema de la planificación familiar, algo que en México no se toca, es un tema tabú, es un tema penado, es un tema religioso, es un tema de machismo. Entonces, pues vamos a ver la triste información y al regresar comentamos. Madre de 16 años mata a su bebé con veneno, dijo no tener dinero para alimentarlo. Una joven madre de 16 años habría dado veneno a su hijo de 1 año 3 meses, quien murió después de ingerirlo porque no tenía dinero para comprarle alimentos. Según la policía municipal, el deceso del menor ocurrió en la colonia Aguazul, en Nezahualcóyotl. La corporación recibió un reporte de que el pequeño fue abandonado por su madre, por lo que elementos del cuadrante acudieron a la calle Constanza, entre la calle Laguna de Términos y avenida Chilmahuacán. De acuerdo a los vecinos, la progenitora del infante salió del inmueble que ocupaban en esa comunidad y lo dejó inconsciente en el interior. Los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos, quienes revisaron al niño, pero ya no tenía signos vitales. Estaba rígido y frío, por lo que supusieron que ya llevaba varias horas muerto. Más tarde, la adolescente regresó al sitio donde vivía, pero fue arrestada por los miembros de seguridad ciudadana de Nezahualcóyotl. Los elementos trasladaron a la joven madre ante las autoridades ministeriales del Estado de México, quienes iniciaron una investigación para determinar si la versión que se dio a conocer es fidedigna. Y regresando al tema del machismo, un profesor de química de la UNAM manifestó que esta niña con unos golpes afloja, literal, textual fueron sus palabras, al hacer referencia a comentarios que hacían entre hombres y obviamente haciendo referencia a una mujer en el tema sexual, de que pues si la golpeas, pues probablemente puedas abusar de ella, ¿no? Entonces, así las cosas en México, así el tema del machismo, así el tema de la equidad de género, donde profesores, donde se supone que están capacitados, y ojo, aquí aplica que el título no te quita lo que usted me comprenderá, lo güey, discúlpeme. Esta niña con unos golpes aflojaba, exclamó profesor de química de la UNAM.
Durante la pandemia por coronavirus COVID-19, las clases en línea se volvieron herramienta esencial para continuar los estudios y evitar contagios. Sin embargo, gracias a esta nueva práctica han quedado al descubierto algunos profesores que no llevan nada bien su enseñanza. Tal es el caso de un profesor que en plena clase en línea lanzó una serie de comentarios misóginos que han causado indignación en las redes sociales. Según la publicación que lo exhibe, se trata de un maestro, Mario Chin, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero dijo que a una mujer la conocían como la mufla de oro porque era la que más novios tenía y era la más ardiente de todas. Y por si fuera poco, también recordó que a una mujer la conocían como la bolsa de hielo por aflojar con unos golpes. El video fue compartido en redes sociales y de inmediato causó indignación, pues hace alusión a la violencia sexual, ya que el comentario remarcaba que solo con golpes se podía acceder a algo sexual con la mujer, es decir, una violación sexual. Al respecto, la Facultad de Química de la UNAM lanzó un comunicado sin mencionar el nombre del profesor para expresar que ante comentarios sexistas y misóginos se había separado de su cargo al responsable. Entonces hay quien les decía, este se llama la mufla de oro a esta niña. ¿Ustedes saben por qué le llamaba mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no? Porque era la que más novios tenía, ¿no? Porque era la mufla de oro. Porque era la que era la más ardiente de todas. Bueno, voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor se van a decir, este maestro también es vulgar, pero lo voy a decir. Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro. ¿Ustedes saben por qué? No, ¿por qué? No creo que por fría, ¿eh? ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo? Pues le das azotones, ¿no? Le dan un azotón para que se aflojen los hielos, ¿no? ¿Sí o no? La golpean tantito para que la bolsa de hielos provoque que los pedacitos de hielo se deshagan, ya no se junten y puedan agarrar los hielos y los ponen, ya los separan. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea, y vulgar y corriente que soy. Porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo. Hemos llegado al final de este noticiero. Agradezco mucho su preferencia. Les recuerdo que compartan nuestra transmisión, nuestras notas, nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube y nuestro portal web www.mbnoticias.com.mx. Nos vemos mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde. MB Noticias, la nueva era de la información.